Muy buenas tardes, ya estamos aquí en su programa Con Visión. Ya en el fin de semana, ya en viernes, tenemos esta visión de crecer, visión de innovar, con visión de emprender, con una visión de ser mejor. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Muy bien, continuamos en su programa Con Visión. Yo soy Betty Cuevas. Aquí estamos también platicando ya con una de nuestras expertas que nos acompaña, es la invitada que tenemos el día de hoy, ahorita se las presento. Por lo pronto les adelanto los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Si nos quieren mandar mensajes vía WhatsApp, el 33 10 19 07 12. Tenemos también el día de hoy un obsequio para todos aquellos que quieran participar. El libro se llama Tu primer trabajo como líder. Muy bien, pues estamos entonces formando este equipo, que son los que hacen posible que estemos hoy aquí con ustedes. En Arturo Cervantes está como operador, tenemos en el área digital a Abraham Mendoza, nuestra productora Gaby Velasco. Y el día de hoy tenemos una experta en esto de selección de personal, la maestra Judith Fuentes. Bienvenida, Judith. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar el día de hoy acompañándolos. Gracias por la invitación, Betty. Bien, pues les platico un poco de la semblanza curricular de Judith. Obviamente lo voy a hacer a manera de extracto. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Desarrollo Organizacional y Humano por la Universidad del Valle de Temajac. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral. Se ha especializado en temas de selección y de capacitación. Ha trabajado en varias empresas a nivel internacional y hoy también se dedica a esto de la consultoría. Muy bien, pues bienvenida. Gracias, Betty. Gracias. Vamos a arrancar. Muchos de nuestros radioescuchas, Judith, te comparto, son personas que están emprendiendo negocios o que ya tienen algún negocio o que también trabajan en alguna organización y que requieren de este tipo de herramientas que les ayude a desarrollar sus funciones de la mejor manera. Y el tema que hoy vamos a abordar es un tema que muchos requerimos. ¿Cómo seleccionar a la persona con quien quiero trabajar? Así sea una empresa grandota o un emprendedor, no lo puede hacer solo. Tendrá que ir seleccionando a su equipo y en ese proceso me gustaría que nos puedas platicar en base a tu experiencia, porque por lo que veo en tu semblanza ha sido mucha, básicamente como casos, ejemplos, tips, todo aquello que pueda ayudar a nuestros amigos radioescuchas a hacer esta labor de seleccionar de una mejor manera. Bien, pues platícanos, ¿qué encontramos en ese proceso? ¿Cómo llegan los candidatos? ¿Cómo filtrarlos? Claro que sí, Betty. Fíjate que es muy común que las empresas que ya están muy bien establecidas pues cuenten con una serie de información que les facilite la toma de decisiones. Para nuestros amigos que son micros o pequeños empresarios, yo creo que ahí es donde está el reto en este proceso de cómo seleccionar a las personas con las que queremos trabajar. Primeramente podría decirles que tendremos que identificar qué es nuestra empresa, quiénes somos, a qué nos dedicamos, qué queremos decir con esto, cuál es la misión de la empresa, por qué se funda la empresa y también cuál es la visión que tiene la empresa, es decir, en dónde quiere estar en un pequeño, corto tiempo o mediano tiempo también. ¿Qué busca la empresa? ¿Cómo quiere posicionarse en el mercado? ¿Cuáles son los retos que está viviendo? Y una vez que tiene esto claro, podemos entonces empezar a buscar a los candidatos que se sumen a ese proyecto de la empresa. Fíjate, nos toca seguido escuchar gente que llega y dice, quiero trabajar contigo. Excelente. ¿Y qué sabes hacer? Todo. ¿Cómo? A ver, ¿qué puesto buscas o qué es lo que sabes hacer? Mira, yo trabajo de lo que sea.
yo aprendo rápido, no tengo experiencia, pero aprendo rápido. Entonces, traigo muchas ganas, ¿no? Tengo muchas ganas de trabajar y entonces resulta que incorporamos personas que a lo mejor no se suman al proyecto que la empresa está buscando. Ese sería el primer reto. Ok, entonces, por lo que puedo identificar hasta el momento es que nosotros cuando estamos seleccionando podemos cometer algunos errores por esta situación como de ya necesito a la persona y entonces veo a alguien que está dispuesto y dice, no, yo le entro a todo, entonces dices, pues ¿no? Entonces, ¿hay otros elementos que también tendríamos que cuidar? Sí, así es, fíjate, generalmente en las empresas micro, pequeñas, contratamos pues a la gente que conocemos al primo y decimos, oye, me quedé sin trabajo, vente a trabajar conmigo. Oye, me quedé sin trabajo el vecino, vente a trabajar conmigo. Y entonces podemos encontrar casos de personas que sí cumplan ese perfil, pero en algunas ocasiones los contratamos o les damos chamba, como decimos coloquialmente, no por lo que sepan hacer, sino porque, ¿sabes qué sucede? Se nos parte el corazón. Y entonces incorporamos a las personas y no sabemos si realmente tienen las características que la empresa necesita. Igual, fíjate, llegan a veces personas, por ejemplo, mujeres que tienen hijos y nos platican su situación en la cual se encuentran económicamente, muchas de ellas a lo mejor con necesidades económicas muy fuertes y se nos parte el corazón y decimos, le voy a dar trabajo. Y entonces no tiene que ver con la condición del género o con el hecho de que tengan o no tengan hijas. Tiene que ver con el hecho de que sepan hacer lo que el puesto que tú necesitas pueda requerir. Sí, muy interesante porque sí sucede eso de que, pues le voy a echar la mano, mira, está como que necesita, ¿verdad? Pero en esta situación de poder seleccionar al personal de una manera objetiva, pues tendremos que minimizar cada vez más esto, porque después terminamos contratando personas que son muy buenas, yo no digo que no, pero quizá para ese puesto, para ese trabajo, pues no nos den, ahora sí como decimos, el ancho, ¿no? Así es, yo tengo un lema, fíjate, las personas en el puesto indicado, en la empresa indicada. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada persona hay una posibilidad de trabajo de acuerdo a lo que sabe hacer y las habilidades que tiene, los conocimientos que tiene. Y también hay una empresa hacia la cual ese talento que esa persona tiene puede estar enfocado. La idea es unir empresa y talento de las personas. Muy bien, pues vamos a dar un espacio ahorita para un corte y vamos a regresar con este tema, sobre todo identificar estos filtros, cómo preguntar, cómo entrevistar. Para todos aquellos que tienen preguntas, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 3122 1190 y 3647 1883. Regresamos. Audaz y cautivadora. Radio Mujer eres tú. Visita nuestra página radiomujer.com.mx. Consejos para manejar mejor tu dinero. Las membresías o afiliaciones a los gimnasios pueden resultar bastante costosas al año. Por lo que si usted se considera disciplinada y entusiasta, una alternativa mucho más práctica y económica es hacer ejercicio en la casa, gracias a las distintas rutinas que usted puede encontrar de manera gratuita en internet o incluso comprando un juego de ejercicio para usar en alguna consola de videojuegos o incluso en su mismo celular. Muy bien, continuamos entonces en su programa Con Visión. Estamos hablando con la experta en selección, la maestra Judith Fuentes. ¿Cómo seleccionar a las personas con quien quiero trabajar? Bien, Judith, ya nos platicabas un poco alrededor de esto. ¿Y cómo puedo, si yo estoy emprendiendo un negocio o tengo una empresa, cómo puedo saber qué características debe tener la gente para trabajar aquí? Sí, es importante que los empresarios tengan un perfil del puesto que estén buscando. Yo les digo a las personas que nos preguntan sobre este tema, ¿qué buscas? Si tú no sabes qué puesto estás buscando, corres un riesgo muy alto de contratar lo que sea.
y muy bajo de contratar el puesto que estás buscando, la persona que estás buscando. Por eso es importante que cuenten con un perfil de puesto. ¿Para qué sirve un perfil de puesto? Bueno, es frecuente escuchar ejemplos de empresarios que dicen, oye, yo quiero una persona como Lupita. Oye, ¿y qué hace Lupita? Híjole, pues Lupita tiene 20 años en la empresa y ahora hace de todo. Poco a poco le hemos dado más responsabilidades, más funciones, y Lupita factura, hace nómina, vende, compra, hace un sinfín de actividades. Hasta hace el café y le sale rico, ¿no? Excelente, claro, porque ya conoce los gustos de las personas que ahí están. Entonces es muy importante definir muy bien qué es lo que el empresario está buscando, qué perfil, qué persona está buscando para poder buscar esas características. Si no, va a ser muy difícil poder encontrar una persona. Es frecuente, Betty, que los empresarios contraten y después digan, no me sirvió, inclusive hablando como en un sentido de utilizar a las personas. En este caso, yo les pregunto, ¿qué buscaste? ¿Qué contrataste? Sí, eso es muy importante, porque a lo mejor todavía no tengo ni claridad de lo que Lupita debe de hacer, ¿no? O sea, la traigo haciendo 5 cosas, pero ¿qué de esas 5 cosas es lo que le agrega valor? Ah, es que ella es la que factura o ella es la que cobra. Muy bien, entonces estás buscando a alguien para ese puesto en específico. Claro, y como te comentaba antes de irnos al corte, algo muy importante es saber hacia dónde estamos enfocándonos como empresa. Es decir, si nosotros vamos a empezar a trabajar con importaciones, por ejemplo, y es indispensable contratar a alguien que maneje el idioma inglés, por ejemplo, y Lupita no maneja inglés, bueno, tendremos que buscar una persona que tenga ese dominio del idioma, y tendríamos que buscar, si queremos que hable, que lo escriba, o qué del inglés en particular y en qué nivel de comprensión y de poder adaptarse al uso del idioma. Eso es muy importante. Sí, o a lo mejor como emprendedor, en alguno de los casos alguien puede decir, sabes que yo no le hallo mucho a esto de la máquina, ¿no? De la computadora. Sin embargo, como es algo que es necesario para el negocio, pues probablemente necesites algún joven o alguna persona que sí sea experto en ciertos programas, y entonces eso es lo que le vas a pedir. Claro, entonces, fíjate, aquí algo muy importante es que más allá de la edad, por ejemplo, es lo que saben hacer las personas, y esto me da la pauta a poderles platicar un poquito de manera muy general sobre lo que son las competencias de las personas. Y no hablamos de competir entre una y otra, sino hablamos de las características que tienen las personas para poder saber si tienen esas características que tú como empresario buscas. Si hablamos de competencias, es un tema que surgió en el modelo educativo y que ahora se ha ido al aspecto laboral, y hablamos de 3 aspectos: conocimiento, habilidad y actitud. Entonces, hay personas, por ejemplo, que queremos contratar un chofer, y entonces para contratar ese chofer va a ser importante que conozca el reglamento de tránsito. Ahí hablamos de conocimiento. Y es importante también que tenga la habilidad para manejar un vehículo, por ejemplo, de 3 toneladas. Quizá es muy bueno manejando un coche, pero si no tiene habilidad para manejar un vehículo de 3 toneladas, el riesgo es muy alto de que tú contrates a alguien y le enseñes, porque puede sufrir algún accidente o algún desperfecto en la propiedad del vehículo de la organización. Entonces, también tenemos la actitud, que tiene que ver con el gusto por la actividad que va a hacer. Y fíjate, déjame platicarte, en una ocasión estábamos contratando una persona y le dijimos, ¿sabes manejar? Sí, claro. ¿Conoces el reglamento? Sí, por supuesto que sí. Y nos quedamos con esa información en ocasiones de lo que las personas dicen, y se nos ocurrió hacerle un examen de manejo. ¿Y qué crees que fue la primera pregunta que nos hizo cuando se subió al vehículo? Nos dice, oye, ¿cuál es el acelerador? Entonces, esto de alguna manera nos ejemplifica que tendremos que corroborar la información que las personas nos den. Claro, dicen que en esta relación es también como en la relación de noviazgo, ¿no? Cuando están apenas los enamorados ahí entendiéndose, todo es agradable, todo te gusta, todo está muy bien, ¿no? Pero a medida de que se va investigando, a medida de que se va conociendo, entonces puede dar cuenta la persona que, pues a lo mejor no todo, ¿verdad?
No todo era lo que te gustaba. Claro, sí, y fíjate, cuando entrevistamos a las personas, tú les preguntas, oye, ¿puedes trabajar domingos? Sí, claro, tengo disponibilidad. Oye, y entramos a trabajar a las 6 de la mañana, ¿puedes llegar sin problema? Sí, por supuesto que sí. Oye, y trabajamos días festivos, sí, y hay una disponibilidad muy grande que conforme pasa el tiempo, en ocasiones nos damos cuenta, pues que nos daban una información y la realidad es otra, desafortunadamente. Entonces, por eso tendremos que ir viendo qué competencias tiene y después ir clarificando y ratificando la información que nos puedan proporcionar. Sí, ¿y como qué preguntas le harías, Judith, a una persona, a un candidato para verificar que esta información que te está dando, pues está siendo la real? Sí, fíjate que bajo este esquema de competencias nos basamos en cuestiones pasadas. Es decir, si tú vas a contratar un chofer, por ejemplo, el caso que platicábamos, es importante preguntar si ha trabajado anteriormente en un puesto similar como chofer. Y una vez que conteste, por ejemplo, que sí, tendríamos que investigar en qué empresa, por cuánto tiempo, inclusive a lo mejor hasta ver si tiene su licencia del estado vigente, en dónde se enseñó a manejar, si ha manejado en carretera, si es una necesidad que tú pudieras tener. ¿Para qué? Para poder verificar esta información posteriormente con alguna referencia laboral o con alguna constancia que haga verificar que la información que nos da es la correcta. Esto en el caso de un conocimiento o de una habilidad así en particular, pero ¿qué pasa con la actitud? Por ejemplo, yo creo que la mayoría de los radioescuchas no quisiera contratar a alguien que en términos así le decimos que sea conflictivo, ¿verdad? Pero ¿qué preguntas puedo yo hacer para filtrar cómo se ha comportado esta persona en otras áreas o en otros momentos de su vida? Sí, fíjate que igual podemos verificarlo a través de preguntas de cómo te llevabas con tus compañeros. Inclusive, por ejemplo, hay preguntas que le llamamos que son proyectivas y entonces le podemos decir, si yo hablara con tu jefe, ¿qué me diría de ti? ¿Sí? Y entonces ahí podemos obtener la información de qué cree él que diría el jefe, inclusive hasta preguntarle en qué momento se sentía cómodo, por ejemplo, con la relación con su jefe o con sus compañeros y en qué situaciones pudieron haber diferencias de opinión. Fíjate, no podemos a lo mejor decir conflictos porque suena una palabra muy fuerte, pero sí podemos preguntar acerca de diferencias de opinión y cómo fue que negociaron una posible solución ante ello. Y entonces ya te da una idea de cómo manejó la situación, ¿verdad? Incluso hasta físicamente cómo se comporta cuando está compartiéndote eso, ¿no? Sí, claro. En ese sentido también se dice que podemos observar al candidato y vemos cómo se comporta de manera natural desde el principio, el saludo, etcétera. Y cuando tú le haces este tipo de preguntas en donde a lo mejor se siente un poquito acorralado, podemos decir, quizá cambia su expresión corporal, quizá cambia su cara, se empieza a tallar las manos, entonces nos puede ir dando indicios de poder seguir investigando. Yo les digo, cuidado también en ese sentido de que nos puedan dar una información y la clasifiquemos como ya este candidato no me va a funcionar y nos vayamos todo el tiempo por ahí. Tendremos que cerciorarnos que efectivamente no tiene el perfil que estemos buscando para poder rechazar. Muy bien. Tenemos aquí algunos comentarios. Te mandan felicitar, maestra Judith. Dice un buen manejo del tema y muchas gracias por sus aportaciones. Bueno, les recuerdo que estamos también aquí teléfonos en cabina para todos aquellos que tengan algunas dudas, algunas preguntas. ¿Cómo selecciono a mi personal? ¿Qué preguntas hago en la entrevista? ¿Qué tipo de puestos son los que tú quieres? El 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. El día de hoy estamos obsequiando un libro que se llama Tu primer trabajo como líder. Para todos aquellos que llamen o envíen sus mensajes vía WhatsApp, estarán participando en este obsequio. Muy bien, vamos a un pequeño corte y continuamos. No importa cuánto ganes,
Una de las decisiones financieras más importantes es establecer un fondo de emergencia, porque nunca se sabe cuándo podrías perder tu trabajo, enfermarte o estar en alguna situación en la que de repente necesites dinero. Los ahorros de emergencia pueden protegerte de estas y otras condiciones inesperadas. Así que empieza a enfocarte en el objetivo de acumular suficiente dinero para cubrir tus gastos de vida por entre 3 y 6 meses. Bien, estamos entonces en tu programa Con Visión. Tenemos ya varios comentarios. Judith, experta en selección del personal. Tenemos aquí algunos, nos llaman, dice, excelente información, me gustaría participar por el libro. Soy Liliana Vázquez Ramos. Saludos, excelente fin de semana y como siempre un gusto escucharlos, muy buenos sus programas. También te mandan felicitar, Judith. Gracias. Y tenemos una pregunta por acá que dice José Antonio Góngora. ¿Qué pasa cuando después de aceptar todo se inician con los no puedo? Sí, fíjate, Betty, sucede que hacemos nuestro proceso, de hecho ahorita vamos a definir parte de este proceso y contratamos a las personas y ocurre, no siempre, pero sí puede ocurrir que empiecen con el no puedo llegar temprano, no puedo hacer esta función que me estás pidiendo. Recordemos que las personas son contratadas en un periodo de tiempo y ahí es donde nosotros podemos verificar que tenga el conocimiento y este tipo de actitudes, sobre todo, que vayan sumando a lo que la organización está buscando. Entonces, no es un matrimonio para toda la vida. Las personas cuando ingresan a la organización están en ese periodo de adaptación también y hay un documento legal que lo avala. Uh-huh. Muy bien, continuamos entonces con el tema. ¿Qué más tenemos, Judith? Bien, fíjate, una vez que ya podemos identificar esas competencias, ese perfil del puesto que estamos buscando, una pregunta que frecuentemente me hacen es, Judith, ¿buscamos inmediatamente gente de fuera de la organización para contratar? Y mi sugerencia es que en primera instancia puedas identificar si tienes talento que puede ser promovido dentro de la organización. Es decir, vamos creciendo como empresa, nos vamos formando, nos vamos fortaleciendo en el conocimiento de la organización y de las funciones que en ellas tienen y entonces podemos identificar si ese perfil que vamos a requerir generalmente hacia una posición ascendente, ¿hay alguna persona ya dentro de la organización que pueda cubrir esa vacante? Cuidado cuando decimos todas las personas pueden ser promovidas. Tendremos que ver que esta persona haya demostrado, aunque no esté en ese puesto nuevo, haya demostrado esas competencias que tú necesitas para esa función a futuro. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor esa persona... Vamos a pensar en un vendedor y entonces yo tengo un grupo de personas que son vendedores y ahora yo voy a requerir el puesto de supervisor de ventas y entonces quizá esa persona ha demostrado liderazgo con su equipo de trabajo, que si bien no es el jefe, pero cuando hay alguna situación, él toma la iniciativa. Esa persona apoya al grupo para poder alcanzar objetivos, motiva. Entonces tú puedes identificar que esa persona tiene esa competencia que tú vas a necesitar en ese otro puesto de mayor categoría, podríamos decir, en cuanto al organigrama, y entonces tú pudieras seleccionar y promover a una persona de manera interna. Sí, porque a veces el colaborador puede tener inconformidad y decir... Oye, pero ¿por qué? Oye, jefe, ¿por qué te traes a alguien de afuera si yo lo voy a enseñar, no? Entonces sí tiene que haber como esta claridad de las expectativas, pues lo traje de afuera porque a lo mejor requiero a alguien con cierta especialidad en el manejo de cierto programa y que domine también cierto idioma. Así es, sí. Por eso es muy importante saber qué características estás buscando y si las personas de tu equipo de trabajo cuentan con esas características. Es muy importante también que las empresas
fomenten el desarrollo de su gente. ¿Qué quiere decir esto? Que no se esperen hasta el último momento para buscar cómo crecer dentro de la organización. Es decir, si nosotros estamos pensando en un mediano plazo que vamos a crecer y necesitamos quizá un nivel escolar determinado, podemos ir viendo qué personas pueden cubrir esa vacante y poder facilitar ese crecimiento, que vayan estudiando, que se vayan preparando. Hay mucha oferta, por ejemplo, de cursos, de información que puedan ir creciendo a las personas para cuando llegue la vacante, esa persona pueda estar formada en esa nueva posición. Y algo también muy importante es que dentro de la organización, dentro de la empresa, les vayan dando también apoyo y seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que también tengan información de qué ocurre en la organización, que estén informados, que puedan tomar decisiones que puedan competirles. ¿Para qué? Para que ellos también se formen y se sientan parte importante de la organización y que también puedan hacer que la empresa crezca. Bien, ¿y qué hacemos en la entrevista? ¿Qué puntos tendríamos que tomar en cuenta? Ya tenemos la necesidad de que la gente se incorpore a mi organización. ¿Y qué cuido en la entrevista? Bien, fíjate, entonces ahora tendríamos que ir a lo que viene siendo el reclutamiento externo. Es decir, si yo veo que en mi equipo de trabajo no hay alguien que pueda cubrir esa vacante que yo estoy buscando, entonces tendré que buscar a alguien de fuera. Entonces, la idea es poder buscar candidatos a través de diferentes instancias. ¿Qué quiere decir? Puedes buscarlos a través de páginas de internet. Hay páginas de internet que son gratuitas, hay algunas otras que sí necesitas estar en una suscripción, o hay inclusive opciones como el Servicio Estatal del Empleo, el Servicio Nacional del Empleo, que dependiendo de lo que tú estés buscando, el perfil que estés buscando, será el medio que pudieras acercarte. Inclusive, a lo mejor en algunos puestos hasta puedes acercarte a las universidades que cuentan con bolsas de trabajo que puedan tener las características que tú buscas. Sí. Y una vez que tienes estos candidatos, pues tendrás que buscar que tengan ciertas características, filtras los perfiles a través del currículum o de la solicitud y entonces tendrás la posibilidad de entrevistar a las personas. Yo puedo definir 3 momentos importantes en la entrevista. Un antes, que es esta preparación, donde tú sabes qué es lo que estás buscando, cuál es el perfil, qué tipo de personas estás requiriendo. Un durante, que es el proceso de la entrevista en sí, donde ya tienes a las personas citadas. Es muy importante que si tú vas a citar a una persona, le demos la formalidad a este proceso de entrevistar. En ocasiones, las personas llegan a la entrevista y las hacemos esperar media hora, 1 hora o X tiempo, mucho más. Entonces es importante darle esa formalidad. Imagínate que tú llegas a la empresa y te dicen, te estoy esperando, le saludas de mano y dices su nombre. Imagínate la importancia que tiene esa persona para ti. Se van contentos, aunque al final de cuentas el proceso no hayan cubierto la vacante, se van contentos porque les diste un buen recibimiento, los trataste bien. Entonces desde el primer momento es el enlace para también enamorar a la persona hacia la organización. Y es un momento de verdad también, ¿no? Porque esa persona quizá no se quede con tu vacante o no se quede en tu empresa, pero tendrá una imagen positiva. Dice, mira, los de ese lugar son muy buenas personas, son responsables, te dan un trato amable y entonces eso pues también de boca en boca es una buena imagen para tu marca. Claro, porque a final de cuentas si no son empleados pueden ser clientes de la organización, entonces tendremos que cuidarlos en todos los sentidos. Y yo soy muy ferviente de decir, es una persona y debe de ser tratada con respeto y con dignidad por el hecho de ser persona. Entonces tenemos que llega, saludarlo, recibirlo, entrevistarle en un espacio adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un espacio donde pueda hablar con libertad el candidato. Me ha tocado ver entrevistas que son abajo de la escalera y le decimos al candidato, tú platícame con toda confianza y van pasando personas por un lado. Imagínate el espacio de confidencialidad que puede haber en este momento se rompe. Entonces es muy importante un espacio donde la persona pueda hablar con libertad para poder realizar la entrevista. Y es importante también
decimos romper el hielo. ¿Qué quiere decir esto? Saludarle, preguntarle si tuvo algún problema para llegar, preguntas generales que le puedan hacer sentirse bien. Generalmente las personas cuando van a una entrevista están nerviosas las personas. Tendremos que darles algunos momentitos para que puedan tranquilizarse y poder empezar ya con las preguntas específicas de su trabajo. Y a partir de ahí podemos preguntar sobre su experiencia laboral. Hay jóvenes que quizá no hayan tenido experiencia en un trabajo y podemos investigar sus competencias a través de sus amigos o de los espacios en donde pudo compartir en la escuela. Por ejemplo, si hablamos de liderazgo y decimos este joven no tiene experiencia en una empresa, podemos preguntar cómo trabajaba él ante su equipo cuando tenían que hacer algún proyecto de trabajo o alguna presentación. Esto es muy importante porque caemos muchas veces en la paradoja de decir queremos a alguien con mucha experiencia y lo queremos muy joven, y en ocasiones los jóvenes sienten como esa necesidad de decir sí puedo hacer este trabajo. Muy bien, estamos entonces en este tema de selección del personal. Tenemos aquí ya también algunos comentarios. Yo los invito a, si tienen alguna duda o comentario, llamar al 31 22 11 90, al 36 47 18 83 o mandarnos un WhatsApp 33 10 19 07 12. También tenemos aquí un libro, Tu primer trabajo como líder. Vamos a un corte y regresamos con estos comentarios. Gracias. Regresamos al 1040 Radio Mujer con Visión, un programa para emprendedores. El CONSAR también se encarga de establecer reglas para un buen funcionamiento del SAR. Se asegura de que su Afore le mantenga al tanto sobre su cuenta, sus trámites y sus servicios. En caso de que se viole alguno de sus derechos, esta también sanciona el incumplimiento de cualquiera de ellos, sin importar a qué Afore esté afiliado. ¿Cómo seleccionar a las personas con quien quiero trabajar? Estamos con este interesante tema con la maestra Judith Fuentes. Voy a leer algunos de los comentarios que tenemos aquí vía WhatsApp. Dice, hola, buenas tardes, excelente tema y gran invitada. Esto de elegir al personal es un tema muy especial, pero si te tomas el tiempo necesario podrá a futuro dar frutos. Terminación 8551 nos dice, hola, buenas tardes, felicidades al programa, quiero participar por el libro, soy María Francisca Martínez. Bien, continuamos, Judith. A ver, ¿qué filtros? Yo sé que a veces el emprendedor está ahí buscando crecer su negocio y no siempre tiene como estos tips o estas herramientas para poder seleccionar a la mejor gente. ¿Qué nos recomiendas? Sí, fíjate que, Betty, es importante que no nos vayamos nada más con la idea de me pareció buen candidato. Yo creo que es buen candidato. El proceso de selección a través de la entrevista y de otros filtros que ahorita platicaremos es importante para poder verificar que es la persona que queremos incorporar en nuestra empresa. Por eso es importante, una vez que hayas entrevistado a la persona y que te haya cubierto esas competencias que estás buscando, poderle hacer un examen técnico. ¿Qué quiere decir un examen técnico? Platicaban de una empresa de pollos que necesitaban que las personas pudieran hacer sumas y restas. Y yo les pregunté, ¿y les hacen algún examen, aunque sea de tablas de multiplicar? Sí. Y decían que no. Entonces es importante, si ellos necesitan tener habilidad numérica, poderle hacer un pequeño examen donde verifiques que tiene ese conocimiento. Igual puedes hacer un examen médico para descartar alguna lesión preexistente. Fíjate que en una organización contrataron un almacenista y pues se brincaron este paso, y cuando empezó a trabajar al poquito tiempo pues se lesionó, pero era una lesión que él ya tenía. Entonces fue algo que después tenía un tiempo considerable sin trabajar y sin cubrir la vacante. Entonces es importante que podamos tener esta información. Lógicamente este examen médico pues que lo haga un especialista, un médico, exacto, porque en ocasiones lo queremos hacer nosotros y nosotros no tenemos la información necesaria para poder tener todos estos criterios. Igual hay empresas
que realizan un examen psicométrico. En ocasiones tienen personas especialistas dentro de la empresa que pueden realizar esta evaluación de exámenes de personalidad o de inteligencia. Si no cuentan con una persona para realizar estos procesos, pues hay algunas opciones de despachos o de algunas empresas que pueden apoyarles. En ocasiones es un poquito la inversión a comparación de los beneficios que pueden obtener. Claro. Igual hay empresas que realizan estudios socioeconómicos para verificar que la información que dan es apegada a lo que comentaron, y también poder verificar que la información de los trabajos, seguro social, etcétera, está en buenas condiciones, podríamos decir, para no tener un problema posterior laboralmente hablando. Entonces, sí, esos serían así como los filtros básicos: un buen perfil, una buena entrevista, realizar exámenes técnicos, psicométricos, socioeconómicos y médicos. Sí, fíjate que en el socioeconómico o sociolaboral, recuerdo algún caso de un cliente que nos decía que tenía una persona en caja, o sea, era cajera, pero que no le había hecho ese estudio, y entonces resulta que la chica era novia de un muchacho que decimos que anda en malos pasos, ¿no? Sí. Que eso en un sociolaboral se identifica, o sea, identificas el candidato, cuál es su entorno, en dónde vive, qué tipo de amistades tiene, y eso te permite también filtrar. Así es, sí, es importante tener un entorno global de la persona, porque de alguna manera lo que se busca es poder seleccionar con mucho cuidado, porque es una persona que le entregamos las llaves de la organización, le entregamos los vehículos, le entregamos inclusive el conocimiento de los procesos que se realizan en la organización, y tenemos que seleccionar gente que comulgue con lo que viene siendo la visión y los valores que tiene la organización. Entonces, por eso, como decíamos al principio, es muy importante que la persona sea seleccionada para la empresa que comulgue con nuestros valores. Sí, hoy en este entorno que vivimos, que no siempre es tan seguro, pues más aún el tener filtros, porque imagínate que tú como emprendedor pues haces tu esfuerzo y entonces vas generando un patrimonio, resulta que no filtras bien, que no seleccionas bien, por ahí se te entra a tu organización alguien que está vinculado con ciertas prácticas deshonestas allá, que roban o que alguna cosa de esas, y entonces pues ya lo tienes adentro, ¿y cómo le haces, no? O sea, y es muy importante como filtrar, porque también como emprendedor pues muchas veces llevas ahí a tu negocio a tus hijos, a tu esposa, familiares, y entonces el hecho de filtrar te va a ayudar a quitarte situaciones que pudieran ser problema en algún otro momento, ¿no? Por supuesto, inclusive es cuidar nuestra marca, es cuidar la empresa, en el sentido de que esa persona es la cara de la organización. Si tenemos un vendedor que sale y hace prácticas deshonestas, es la cara de la organización. Entonces pueden decir, esa empresa es de tal manera, no dicen el nombre de la persona, dicen que es la empresa. Entonces tendremos que ser muy cuidadosos con estos procesos. Y también me gustaría comentarte algunos aspectos a cuidar, así como algunos tips básicos que tendremos que considerar, y esta parte de las competencias nos ayuda mucho a no discriminar. ¿Qué quiere decir? No seleccionemos nada más por el hecho de que sea hombre o mujer, porque tiene hijos o no tiene hijos, porque tiene alguna deficiencia o no, porque tiene alguna discapacidad o no. Esta parte de competencias nos ayuda a poder incorporar a la organización a las personas que tienen las características necesarias para ese perfil. Y si es así, entonces no caemos en este proceso de discriminar a las personas por alguna situación o condición. O irse con estos paradigmas. Recuerdo en alguna organización que decían, yo no contrato mujeres que sean guapas, decía alguien, ¿no? Que esté gordita y que no esté muy agraciada, así como para que no haya tentaciones, cuando en realidad a lo mejor se tendría que buscar el perfil y las características de la persona, porque a lo mejor se contrata a alguien que desde el punto de vista sí que decía que no muy agraciada, pero que le va a generar otro tipo de problemáticas, ¿no? Claro, inclusive fíjate, hay empresas que dicen, oye, si puedes contratar una persona guapa,
y con la competencia, pues contrátame a alguien guapa. Entonces, la idea es buscar muy bien las competencias, más allá de la apariencia, salvo que a lo mejor sea una persona que la requieres para una imagen de un producto determinado, ¿sí? Claro. Entonces, ahí la competencia es diferente. Entonces, es importante tener presente esta parte de a quién queremos contratar, qué características debe de tener, y algo muy importante también es, me toca ver frecuentemente en las empresas que la persona ingresa y le decimos, qué bueno que llegaste porque ya te contraté, ya pasaste todos los procesos, ponte a trabajar. Y no le damos más información. Es más, a veces ni las contraseñas de las computadoras tiene, o utilizan las contraseñas anteriores, o en ocasiones entra y no le damos ningún tipo de información. Es muy importante también, para asegurarnos que la persona dé el resultado que estamos buscando, que le dediquemos tiempo a un proceso de inducción a la empresa y a su puesto. Es decir, darle información, decirle cómo se hacen las cosas en nuestra empresa. No por el hecho de que tenga experiencia en otra empresa, quiere decir que ya va a llegar y va a saber lo que debe de hacer en nuestra empresa. Las empresas, entre una y otra, cambian los procesos, cambian las políticas, entonces tendremos que darle la información necesaria para que pueda tomar buenas decisiones, y entonces nosotros formar ese talento que tenemos dentro de la organización, ahora darle mayor información, darle mayor potencial para que pueda desarrollar todo ese talento que ella tiene. Muy bien, vamos a tener aquí algunos comentarios también. En la terminación 0641 dice, buen día, buen programa, participo por el libro. Ella es Eva Pelayo. También, bueno, tenemos aquí algunos otros comentarios. Estamos ya en la parte final para el obsequio del libro. Tu primer trabajo como líder. A ver, tenemos aquí a la ganadora, sería Lilia Vázquez Ramos. Lilia Vázquez Ramos, puedes pasar por tu libro. Tú eres la ganadora del día de hoy. Muy bien, pues estamos aquí en su programa Con Visión, con toda la intención de poderles dar elementos que les sirvan para mejorar la forma en que gestionan, tips, herramientas, casos, que les permita a ustedes también darse una idea de qué sucede fuera de la organización. El día de hoy aquí con nosotros la maestra Judith Fuentes, experta en selección de personal. Durante mucho tiempo se ha desempeñado con diferentes empresas realizando esta función. Me gustaría, Judith, que nos des tu comentario final, y también si alguien de nuestros radioescuchas requiere de alguno de estos servicios que tú proporcionas, ya sea en el reclutamiento o la selección de personal, también cómo te pueden contactar. Claro que sí. A manera de resumen, es importante identificar qué queremos en nuestra empresa, cómo nos vemos, cuál es el perfil que necesitamos, y buscar esas competencias en nuestros candidatos, que no sea nomás porque me cayó bien, sino fundamentarlo en un proceso documentado. Y bueno, pues pongo a su disposición el 33 10 92 17 61, mi teléfono abierto para ustedes, para cualquier pregunta que pudieran tener. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Judith, y yo soy Betty Cuevas. Estoy aquí a sus órdenes para crecer juntos. Nos vemos el día lunes y buen fin de semana. Gracias.